Bueno, ya empieza la carrera por el balotaje por la segunda vuelta y ahora podemos volver a hablar de las encuestas, ¿no es cierto? Podemos volver a mencionar la encuesta. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy buen día, ¿cómo les va? Un gusto estar acá nuevamente. Sí, podemos volver a hablar de encuestas de opinión. Y vaya que dijeron este fin de semana, encuesta Academ le dice que José Antonio Kast le sacaría casi 16 puntos a Janet Jara en la segunda vuelta. Exactamente. Bueno, tuvimos 3 encuestas de circulación nacional, la encuesta Panel Ciudadano, la encuesta Criteria, la encuesta Academ. Las 3 avanzan en la misma dirección, es decir, le dan una amplia ventaja al candidato republicano José Antonio Kast. En segundo lugar, muestran que la imagen de triunfo de José Antonio Kast en términos de expectativa de quién va a ser el próximo presidente de Chile aumentó de manera muy dramática en comparación con la última medición realizada antes de la primera vuelta. Y en tercer lugar, las encuestas también reportaron los endosos o transferencias de un candidato a otro, pensando fundamentalmente en Franco Parisi, Evelyn Matei y Johannes Kaiser. Revisemos el primer resultado, ¿no? Las diferencias entre José Antonio Kast y Janet Jara. Ahí están. Sí, acá, bueno, 46 José Antonio Kast, que es más o menos lo mismo que venía marcando en encuestas anteriores en que se hacía la pregunta de segunda vuelta en escenarios simulados. 34 Janet Jara y 20% de personas que no saben, no votarían o no contestan. Probablemente acá, Gonzalo Florencia, parte de la votación nula y blanca, considerando que muy probablemente el Partido de la Gente y Franco Parisi llamen a tomar esa opción. Pero estos números no son los predictores propiamente tal, no es el pronóstico que está realizando Academ, ese lo vamos a ver en la siguiente lámina, en la que se descuentan esta porción de votos de gente que no votaría, no sabe, no contesta, y vamos a llegar a una cifra diferente, pero de todos modos, como decías tú, Florencia, hay 12 puntos de diferencia en esta primera pregunta de segunda vuelta. Ahora, el fin de semana leía, no recuerdo quién, pero era alguien cercano también a Franco Parisi y decía que efectivamente y de manera indirecta Franco Parisi va a estar en la papeleta del balotaje porque va a representar a ese 20% al que lo más probable es que la gente finalmente termine votando en un poquito diciendo que no quiere votar por otros dos, pero por otro lado también siguiendo directamente a Franco Parisi. Ese es un muy buen punto. En promedio en Chile las segundas vueltas tienen cerca de un 2% de votación nula blanca desde el año 99 en adelante. 2000 en rigor, porque el 99 fue la primera vuelta a Lagos-Lavín, en enero de 2000 fue la segunda vuelta a Lagos-Lavín. De ahí en adelante en todas las segundas vueltas hemos tenido un promedio de 2%. En esta primera vuelta, la que tuvimos hace un par de domingos, el domingo pasado, fue de 3,8 el porcentaje de voto nulo blanco que representó 500.000 personas. Ahora puede ser mayor. Ahora va a ser mayor. Vamos a tener el récord histórico de votos nulos y votos blancos en una elección presidencial de segunda vuelta por un efecto mecánico, es decir, que vota más gente, porque el voto es obligatorio, y por un efecto político, que es seguramente lo que va a hacer el Partido de la Gente y Franco Parisi llamando a votar inválido. Por voto inválido me refiero a voto nulo, voto blanco. Mira, acá tenemos el mismo cálculo anterior, pero en base 100. ¿Qué significa en base 100? Que se descuenta ese 20% que veíamos recién, que correspondía a gente que no sabía, no votaría o no contestaba la pregunta. Y acá queda el pronóstico, 58 Kast versus 42 de Janet Jara, que va muy en línea con las otras encuestas de opinión que circularon el fin de semana. ¿Este es el que vale? Este es el que vale, sí. Sin blancos y nulos. Sí, claro. ¿Por qué? Porque cuando se hace el conteo de los votos y se calcula el porcentaje de votos de los candidatos, siempre se descuentan de eso los votos nulos y blancos y se hace el cálculo de porcentajes de los candidatos en función de los votos válidamente emitidos, es decir, aquellos que se inclinaron por alguna de las opciones en competencia. ¿Qué pasa con el trasvasije de votos? Las encuestas también dan cuenta de eso. ¿Dónde se van los votos del PDG de Franco Parisi? A ver, ahora viene la distribución de votos y tenemos lo siguiente. Los votantes de Janet Jara en primera vuelta se pasan 100% a plenitud a su candidatura en segunda vuelta. Lo propio los votantes de José Antonio Kast. Estas dos láminas, estos dos gráficos, estas dos barras, indican consistencia electoral, ¿verdad? Lo que votó en primera se repite en segunda. Luego tenemos el caso quizás más difícil de tratar, que es el votante de Franco Parisi. Hasta ahora, de acuerdo a los datos de esta primera medición de segunda vuelta, el 34%, un tercio, se iría hacia José Antonio Kast, un 22%, un quinto, a
Janet Jara y un 44% se inclinaría por una opción distinta, que es no votar, gente que no sabe. No necesariamente acá están los nulos y blancos. Puede ser que sí, yo tengo la impresión de que acá están los nulos y blancos, pero que no todo ese 44% es nulo y blanco. Pueden ser indecisos aún. Pueden ser indecisos aún. Imagínense ustedes que el 44% de la base de Parisi votara nulo blanco. Aquí ya habría más de 1 millón de votos de esas características. Luego, en Kaiser tampoco hay grandes sorpresas. Más del 90% de la base de Kaiser se transfiere hacia el voto por José Antonio Kast, y tenemos un 9% que aún está en duda. No hay ningún punto hacia Janet Jara, obviamente porque es la votación de Johannes Kaiser. Y en Evelyn Matei también hay una fractura del voto, pero menos evidente en comparación con la de Franco Parisi. El 60% de la gente que votó por Matei en primera votaría por Kast en segunda, el 21% lo haría por Janet Jara y el 19% podríamos decir está indeciso, no sabe o no contesta o no votaría. Mauricio, ese 21% de Evelyn Matei que apoyaría finalmente a Janet Jara, ¿no te parece algo curioso, un dato bien inédito, podríamos decir? Sí, ¿a qué corresponde ese 21%? Si es que analizamos las bases de Evelyn Matei, ella no fue fuerte en la derecha ni en la centro derecha, como sí lo fue Kaiser y Kast en las encuestas de opinión. Ella marcaba muy bien en los votantes de centro propiamente tal, lo que me hace pensar que parte del voto de centro izquierda que se decía estaba con Evelyn Matei, efectivamente estuvo con ella, pero que ahora en segunda vuelta entre Jara y Kast está prefiriendo a Janet Jara. O sea, es un votante que en una primera etapa dijo, bueno, Evelyn Matei es la única que puede evitar que Kast sea el próximo presidente. Ahora que no lo logró, entonces esos votos van a Janet Jara, que podría interpretarse como el mal menor para este tipo de votantes. Ahora, esta fotografía es muy distinta a lo que se hablaba antes de la primera vuelta. Es marginalmente distinta. ¿En qué sentido? En el sentido de que... Porque, claro, perdón, no estaba el factor Parisi. No estaba el factor Parisi. Ahí está. Esa tiene que ser la gran diferencia. Ahí está la gran diferencia. La gran diferencia la constituye Franco Parisi. Veremos qué decisión toma el partido. Recuerden ustedes que en la elección anterior hizo una consulta el PDG y los militantes del PDG decidieron respaldar a José Antonio Kast. Veremos si es que ahora, en una consulta quizás más amplia, se llega a la conclusión de que en realidad lo mejor sería llamar voto nulo o blanco por una cuestión de consistencia política. Él lo dijo en su campaña, ni fachos ni comunachos. Si es que se inclina por alguna de las dos alternativas, ¿qué le van a decir sus rivales políticos que está contradiciendo lo que él mismo señaló en su campaña electoral y que lo llevó a obtener 2,5 millones de votos? Y respecto a la expectativa espontánea, ¿qué es lo que se ha dicho? Este es el dato más llamativo. Mire, acá se le pregunta a la gente quién cree usted que va a ser el próximo presidente de la República. Claro, tenemos la medición del 14 de noviembre, 2 días antes de la primera vuelta, y tenemos la medición del 21 de noviembre, que fue la última. En la medición del 14 de noviembre, Kast tenía una imagen de triunfo, una expectativa de que él iba a ser el próximo presidente de la República del 35%, mientras que Jara era del 28%. Pero si nos vamos a la medición, a la última, a la de este domingo, Kast creció al 62%, es decir, 27 puntos más de imagen de triunfo, y Janet Jara se mantiene en el 28%. ¿Qué quiere decir esto? Que los votantes de Jara, que fue más o menos el 28%, son los únicos que creen que ella puede ser presidenta de la República, mientras que el resto se inclina ampliamente por José Antonio Kast como el próximo presidente de Chile. Y ese 62% igual sería histórico. Es decir, un mandatario, ¿hace cuánto que un mandatario no consigue un 62% en segunda Bachelet vuelta? el año 2013, en la Mira. segunda vuelta, le ganó a Evelyn Matei Sí. por un 62-38, pero claro, en una elección con voto voluntario. Ahora estamos hablando de una elección con voto obligatorio. Fíjate que esa elección estaba tan definida que votó, mira, en la primera vuelta votó cerca de 6 millones y fracción y en la segunda vuelta votó 1 millón menos. Esa segunda vuelta, ustedes lo recordarán, era en enero. Sí. Con voto voluntario, la gente se fue de vacaciones. ¿Por qué? Porque dijo, bueno, esta elección está definida. Y votó 1 millón menos de personas en esa elección presidencial. Acá no hay Este escenario forma es de salir. completamente distinto. Es totalmente distinto. ¿Cuántos es con votaron voto al obligatorio. final de la primera vuelta? ¿13 millones? Votaron 13.400.000 personas, que representa poco más del 85% del padrón. Debería repetirse. Debería repetirse. Y ya, y otra cuestión llamativa, fíjense, es que,
Claro, nosotros pensamos que estos 885.940 extranjeros, para quienes el voto era voluntario, se iban a quedar en casa. Y al parecer no sucedió eso. Es decir, a pesar de que el voto para ellos haya sido voluntario, al parecer de todas formas salieron a votar, por lo que tenemos un promedio histórico con voto obligatorio cercano al 85% y esta fue la segunda elección con mayor participación electoral luego del plebiscito del año 2022. Imagínate. Ahora, ¿esta elección sigue abierta? O sea, por los números, digo yo. Bueno, por los números, si uno se remite a las cifras que estamos mirando hoy, es una elección que no representa altos niveles de incertidumbre. Sin embargo, todos sabemos que las cosas podrían cambiar en corto tiempo si es que hay una hecatombe político-electoral o una noticia que sea particularmente dramática y que haga cambiar la posición de voto de las personas. Pero si yo me remito a estas cifras, evidentemente que los niveles de incertidumbre son casi nulos. Bueno, sabemos que en política todo puede pasar. Sí, además que quedan 3 semanas. 3 semanas. 3 semanas y en cada semana hasta el 30 nomás tenemos encuestas de opinión, entra la veda a regir y el mismo 30 de noviembre comienza la franja electoral. Bien, Mauricio, gracias por Listo, toda la pues, que esté información. muy bien. Buenos días. Chao.